¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Mundos Paralelos, este espacio de FICIP donde hablamos de los géneros fantásticos en sus diferentes plataformas como cómics, novelas, videojuegos, cortos, cine. Y precisamente en esta oportunidad vamos a hablar de cine y de miniseries sobre una temática que está bastante de moda en este último tiempo por un estreno que se llevó a cabo, una de las grandes superproducciones que se estrenaron durante este año. Me refiero a La Odisea, que vamos a recorrer en esta oportunidad aquellas producciones que han sobresalido, que se han destacado a lo largo de los años, eh, adaptando esta obra de Homero. Y para ello me encuentro con un amigo con quien hemos disfrutado muchas películas en el cine, un amigo que es tan cinéfilo como yo, y con quien vamos a ir revisando, haciendo esta revisión de las adaptaciones que ha tenido La Odisea en la pantalla. Me refiero a mi amigo Cristian, que está acá junto conmigo. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Hola Francisco, ¿cómo estás? Un gusto estar acá nuevamente conversando contigo de películas. Sí, muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de un clásico que a casi todos nos ha tocado verlo de alguna manera, incluso en el colegio nos hacían leer de repente o la Odisea o la Ilíada por temas pero relacionados con la parte educativa, y la importancia que tiene ya que es uno de los primeros textos, de los más antiguos que tiene la cultura occidental, alrededor de 3200 años. Y bueno, en esta oportunidad vamos a tocar desde la visión de algo que a nosotros nos gusta mucho, que es el cine. Eh, Primero que todo, mencionar que La Odisea es una obra, un pilar fundamental dentro de lo que es la cultura occidental, porque si bien estas historias fueron transmitidas de manera oral en una primera instancia a lo largo de los años, luego se le atribuye a Homero, que fue quien se encargó de compilar esta tradición oral y llevarla a la escritura. Si bien Homero se dice que tenía problemas de visión, no veía, tiene que haber sido alguno de sus asistentes, gente que estaba con él, pero él fue el encargado de hacer el trabajo de recopilar estos relatos y llevarlos a un texto que nos llegó hasta nuestros tiempos y que ahora se ha adaptado también a la pantalla grande, a la pantalla chica en diferentes oportunidades, y que es el recorrido que vamos a hacer a continuación junto a Cristian. Para comenzar, vamos a estar viendo un video donde estamos recorriendo estas adaptaciones, un video que nos va a servir de guía para ir viendo este recorrido. La primera adaptación corresponde a una adaptación que era del cine mudo, ¿cierto, Cristian? Cuéntanos más o menos Sí. características. Bueno, esta primera adaptación fue lanzada en el año 1911, en noviembre, ¿ya? Que fue una película muda que duraba solo 44 minutos, que si tú piensas, a lo mejor hoy en día, chuta, no es nada, pero en esa época las películas usualmente duraban como 15 minutos, así que ya esto en su momento fue como la gran película. Sí, Y claro, de hecho, el cine, las primeras proyecciones de cine que se hicieron eran como casi como una especie de, ¿cómo se llama? Atracción de feria, que se ponía una grabación con situaciones cotidianas, como la llegada de un tren, como la salida de una fábrica, que son las que conocemos de las primeras. Pero acá ya en el año 1911 se está contando una historia, y una historia que está bastante bien arraigada en la cultura occidental, como la Odisea, y se relata todo el viaje de Odiseo, porque sabemos que previamente hubo una adaptación más corta, con estas características que mencionamos antes, que duraban súper poco, pero tenía más como unas características como de obra de teatro, con marionetas, como con efectos más básicos, ¿cierto? Y acá como claro, estamos viendo en esta pantalla. ya fue como la primera gran película, fue una película italiana dirigida por Francesco Bertolini y Adolfo Padovan y Giuseppe Di Lorio, ¿ya? Y fue protagonizada por Giuseppe Deli Lloro, Eugenia Tetoni y Ubaldo María del Cole. Ahí vemos unas sirenas, mira, bien particulares que se busca, obviamente son efectos que también no son tan elaborados como los que conocemos actualmente, pero vemos que desde el punto de vista técnico ya es una producción que tiene locaciones, está en el mar el barco, se ve que hay un recorrido y una grabación en lugares naturales, no tanto Claro, como se las ven primeras. los primeros efectos que Sí. el cine
básicamente. Sí, que permitían, bueno, y esto iba acompañado, como sabemos, el cine mudo iba acompañado con textos que iban relatando más o menos qué hechos son los que se estaban describiendo a través de la escena. Como no había diálogos, pero siempre iba acompañado con el pianito, ese típico pianito que se escucha de fondo, que con un piano que a veces era tocado en vivo por alguien ahí que se instalaba a tocar una partitura, ni siquiera iba como en la grabación, porque la grabación era la pura imagen. Entonces, ahí podemos ver escenarios naturales, distintos lugares donde está llevándose a cabo el relato de la Odisea, que podemos ir reconociendo ahí escenas de cuando Odiseo ya vuelve a Ítaca y se va a enfrentar a los pretendientes de su amada. Sí. ¿Te parece una apuesta interesante, cierto? Está ya pensando en que... Claro, sí, como comentaba, ya el hecho de que tuvo la super duración de 44 minutos, sí. Para esa fecha ya fue como... Pero ahí podemos ver efectos también más básicos de la transformación de Odiseo, que Atenea ahí lo transforma en un anciano, como conocemos la historia ahí. Entonces se va tejiendo la historia a través de imágenes que, si bien no tenía diálogos, pero este complemento, bueno, sabiendo que es una historia universal conocida y complementada con los diálogos que iban en estos textos que acompañaban el cine mudo, fue una buena forma de adaptar la Odisea completa. Y aquí ya pasamos a otra adaptación que corresponde ya a mediados del siglo XX, ¿cierto, Cristian? Que tiene características Sí, de una aquí producción más elaborada. ya saltamos al año 1954, igual una producción italiana. Ya esta película fue un poco más larga, duraba 117 minutos, ya algo más parecido a lo normal de Sí, hoy en día, digamos. Y esta sí. fue dirigida por Mario Camerini, ¿ya? Y fue protagonizada por Silvana Mangano, Kirk Douglas y Anthony Quinn, entre otras personas, ¿ya? Actores que ya eran de hollywoodense, más consagrados, claro. Quizás ese fue el gancho que tomó esta productora italiana para realizar esta historia, tomar estos actores emblemáticos del cine hollywoodense que también habían hecho historias de época, cosas que como, no sé, porque que uno reconoce actualmente a Kirk Douglas como un héroe de la época de sus años. Después el hijo siguió la tradición, Michael Douglas también haciendo películas donde él era un personaje heroico. Claro, esta película costó, mira, aproximadamente $800,000 y en taquilla recaudó 1.800.000. Así que se puede decir que fue exitosa. Buena recepción, claro. Sí, además Sí. ya por lo que se puede ver ahí en los videos que tenemos ahí acompañando las imágenes, ya tenía como unos efectos ya de una calidad más aceptable. Sí, sí, ¿no? Bueno, ahí estamos viendo cuando ya Odiseo va amarrado, cuando va a pasar por la isla de las sirenas, todo eso. Ahí vemos que, si no me equivoco, aparece subtitulada como con caracteres griegos, es como que está traducida ahí un subtitulado. Eh, claro, esta historia ya, si bien cuenta lo mismo, vemos que ya se usa color, hay sonido, hay efectos más elaborados, hay actores más consagrados, ya existía este Star System donde los actores eran quienes muchas veces eran el gancho para llevar al público al cine y hay escenas muy emblemáticas ahí que estamos viendo en pantalla Ahí está la relacionadas escena de con los chanchos. sí, cuando son convertidos en chanchos los tripulantes La tripulación de Odiseo. Ahí está la emblemática escena cuando él lanza las flechas a través de los ojos de las hachas y enfrenta a todos los pretendientes de su sí. Bueno, ahora pasamos a otra producción que ya es una producción para la televisión, una miniserie que produjo Dino De Laurentiis. Claro, esta producción fue lanzada por la red RAI, que es de la televisión italiana, y esto fue en marzo, se emitió desde el 24 de marzo al 5 de mayo de 1968. ¿Ya? Esta fue dirigida por Franco Rossi, Mario Bava y Piero Chavazapa. Y fue protagonizada por Bequín Pemiu, Irene Papas e Irene Papas. Ya estos fueron 8 episodios en total. Sí. De hecho, suman en total alrededor de 6 horas, por lo cual es considerada una de las adaptaciones más fieles al trabajo de Homero, al poema épico.
por la extensión que tenía esta historia, porque obviamente 6 horas tú puedes desarrollar mejor los personajes, la trama, obviamente ya el color, hay una producción, nivel de producción más, de superproducción se puede decir, porque vemos que se mueve mucha gente, hay ejército, en esa época no existía el CGI, donde tenías que poner cosas, aquí era todo con actores y con extras, actores secundarios, aparte de los actores principales. Entonces es una producción con mayor presupuesto y bueno, por algo estuvieron involucrados más de un país también. Claro. Sí, pues sí, esto fue grabado dice, con ubicación en Italia y Yugoslavia. Yugoslavia, sí. De hecho, el protagonista es yugoslavo, el actor. El resto del elenco es italiano, pero el protagonista es yugoslavo. Así que es una... Y acá hay una particularidad, que acá el papel de Penélope que vemos ahí en de Papas, fue quien después, en una que vamos a ver más adelante, en el año 97, una miniserie, se repitió en el elenco, pero haciendo el papel de la mamá de Odiseo. Una pinturita ahí que puedo mencionar. Un fanservice. Claro, para recordar a quienes vieron esta miniserie más antigua, en los años 90 ya rescataron a una de las actrices que estaba en el proyecto. Y bueno, ahí vemos escenas características de la historia, vimos también parte de lo que era el enfrentamiento con los pretendientes, que son como las escenas emblemáticas, el cíclope, todo lo que conlleva este viaje de Odiseo. Estuvo el caballo de Troya, también vimos ya la pasada. Y también aquí se usa el término Ulises, porque Ulises era la expresión latina con la cual los romanos se referían a Odiseo, entonces también en mucho de la cultura occidental rescata esa forma de llamarlo Ulises en lugar de Odiseo. Pero es el mismo personaje, igual que pasa con los dioses griegos, que también los romanos los nombraban de otra forma, pero eran los mismos dioses. Así que ahí estamos viendo que, bueno, acá la pantalla vemos que es cuadrada por el tema de que en la época la televisión no existía estos televisores cuadrados, no habían televisores como los de ahora, que son de pantalla más amplia. Una, como digo, producción que se le da el valor de ser una de las más fieles al poema de Homero, porque la extensión con la cual fue presentada lo permitió. Entonces, sabemos que el cine de repente a lo más 3 horas es mucho, ya no, 6 horas ya sería demasiado, a menos que se divida en 2 películas. Y bueno, a continuación de esta producción, hubo otra producción ya cinematográfica que vamos a ver a continuación de la que estamos viendo en pantalla, que es una producción de los años 80, que viene a continuación y que usted nos va a comentar la fecha de esta producción ochentera, de fines de los 80. Ya esta es la que se llamaba El Regreso. Fue lanzada el 6 de agosto de 1989. Ya esta duraba 87 minutos y esta fue dirigida por Franco Schiavoli, a quien pertenece el guión también, y fue protagonizada por Luigi Mezzanotte y Branca Di Camargo. Claro. Esta película que se llama Nostros, El Regreso, tiene por característica que es como una película contemplativa. Vemos escenas de naturaleza, hechos que uno relaciona con la historia de la Odisea, pero hay muy poco diálogo. Cuéntanos un poco de la característica del idioma, de cómo fue presentada esta producción. Bueno, este fue creado en un idioma ficticio inspirado en el griego antiguo, el sánscrito y el latín. Yeah. O sea, claro, como para de alguna forma emular que un idioma que ya no existe. Claro, se tomaron estos elementos. Y como vemos en las imágenes, hay muchas escenas que uno reconoce, pero como que carente un poco de los elementos tan fantásticos. Obviamente hay cosas que se sienten que son más fantásticas, pero como que el tono que se le quiso dar a la producción es como que todo es parte de la naturaleza, de lo que ocurre con la gente. Hay escenas con desnudos que se ven bien naturales, donde Odiseo está cuando se para por esta isla y tiene sus deslices por ahí, que algo que se le dice, se critica un poco la película de Nolan, que como que es un Odiseo más fiel, que no se ve que es como que tenga affairs con otras mujeres, que algo que en la historia sí estaba presente, pero como vemos acá, se centra el relato más bien en cómo poner en pantalla este viaje.
Esa es como la característica principal de la historia que fue presentada en el año 1989. Igual fue más corta esta película, dura 87 minutos solamente. Sí, claro, quizás por lo mismo, porque como no tiene mucho diálogo, se centra en la imagen y en lo principal, quizás la producción puede haber pensado que extenderla más podía ser un tanto agotador sin tener diálogo, pues entonces puede haber sido una estrategia para que la gente no se sintiera agotada con solamente ver imágenes sin sonido, o sea, tenía sonido pero sin conversaciones, sin un guión entre los personajes que tuvieran interacción dialogada. Luego de esta producción viene otra miniserie que es de los años 90, ¿cierto, Cristian? Coméntanos. Sí, del año 97 específicamente, y esta contaba de 2 partes, en total eran 176 minutos. Ya este fue escrito y dirigido por Andrei Konchalovsky y protagonizada por Armand Assante, Greta Scacchi, Isabella Rossellini, Vanessa Williams y Bernadette Peters, claro, entre otros. Sí. ¿Ya? Y producción de algunos productores fue Francis Ford Coppola, que es bien conocido dentro del mundo del cine. Sabemos que era uno de los directores emblemáticos por El Padrino, por Drácula. Claro, la producción de esta miniserie. Y ya vemos acá efectos especiales más contemporáneos a la época de los años 90, con CGI, como los monstruos hechos con CGI, con efectos. Se nota como una producción no tan antigua como las que vimos previamente. Claro, ya del 97 vemos cosas más actuales, sí. Ya, más efectos más de mejor calidad. La duración es muy similar a la duración de la última película de Nolan, pero acá fue esto como miniserie en 2 capítulos de hora y media y completa más o menos las 3 horas, que es lo que dura la película de Nolan. Claro, muy similar exactamente. Sí, ahí bueno, vemos actrices que son muy reconocidas de la época, como Isabella Rossellini, Michelle Williams, que también es cantante, y una producción también internacional que tuvo bastante buena acogida. Acá en Chile, si mal no recuerdo, lo dieron por TVN, y en particular lo encontré interesante, pero claro, quizás se centra más en lo visual, quizás no buscan tanto entrar en la psicología de los personajes, pero visualmente resultó bastante atractiva la producción. Continuamos con otra producción que es cercana, hace un par de años atrás, que es protagonizada por un actor que tiene varias películas, ¿cierto, Cristian? Sí, bueno, esta película es del año 24, ya 24. Recientemente, y dura 116 minutos. Esta fue producida por Uberto Pasolini, Roberto Ceso, Giorgio Carnavas, Constantino y Conto Brakis. ¿Ya? Fue protagonizada por Ralph Fiennes, Juliette Binoche y Charlie Plummers. Sí. Claro, esta versión se centra principalmente en como dice el nombre, el regreso de Odiseo a Ítaca. O sea, como que no muestra el viaje completo, sino la llegada de él a Ítaca, donde él se encuentra con que su mujer está siendo asediada por los pretendientes, su hijo ya grande, adulto, el perrito, que es algo que a nosotros nos produce bastante emoción, esa escena del perrito que vivió 20 años esperando a su amo hasta que sean cuando lo ve, pues, como dices, tirar la pata en términos coloquiales. Sí. Esta producción es bastante bien evaluada por el público y la crítica, y fue como una especie de preámbulo a lo que se venía con la película de Nolan, porque tiene un tono más psicológico, donde entra en lo que sienten los personajes, como una forma quizás un poco más austera quizás de abordar la historia, sin tanto efecto, sin contar todo el viaje, pero se centra un poco ahí en lo que están sintiendo los personajes en esta situación de verse una mujer esperando a su marido por mucho tiempo y tratando de dilatar el tiempo para poder
no contraer este compromiso con otro hombre que están todos a la espera los pretendientes. Claro, yo creo que, mira, por eso mismo yo creo que el nombre que tiene, porque aquí Sí, no se llama La Odisea, sino que se llama El Regreso. ingreso, sí. Y justamente se enfoca en eso, en el momento exacto cuando él regresa y todo lo que vive Odiseo al momento de llegar y encontrarse con la realidad de lo que estaba pasando Sí. En su tierra natal, en su tierra, claro. exacto. Sí. No, eso es lo valioso de esta película, que como digo, no es efectista, incluso si bien la historia no se siente fiel a lo que se cuenta, Es una parte de la historia, no. una parte de la historia, y uno quizás entiende un poco la psicología de los personajes, cómo ellos abordan la situación de volver a tu tierra, encontrarte con cosas que no esperabas, y por otro lado ver cómo han estado viviendo la espera su hijo y su señora, y el perrito también estaba ahí esperando. Y bueno, llegamos a la última película que se ha estrenado, la película por la cual estamos hablando acá, que nos tiene convocados, que de alguna forma una superproducción que Nolan dice que le tomó cerca de 20 años poder completarla. Me refiero a La Odisea, que se estrenó hace un par de semanas. ¿Qué nos puedes comentar de la ficha de esta película, Cristian? Bueno, como tú lo dijiste, fue lanzada ahora en julio del 26, ya fue dirigida también, como lo dijiste, por Christopher Nolan, perdón, y producida por Emma Thomas y Christopher Nolan. Tiene una duración de 173 minutos, fue grabada en Estados Unidos, Reino Unido, con un presupuesto de 250 millones de dólares, y está protagonizada por Matt Damon, Tom Holland, Annie Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya, entre los más conocidos cantantes que están muy de moda hoy en día. Sí, actores bastante reconocidos porque han estado en muchas producciones en el último tiempo. Eh, una película que fue muy esperada, también muy controversial por ciertos cambios que se llevaron a cabo, y que al final, al ver la película, uno dice como que le pusieron mucho, porque tampoco son personajes que fueron controversiales, que se hablaba de la actriz transgénero, o la, ¿cómo se llama? La Helena de Troya, de piel oscura. Aparecen tan poco en pantalla que como que uno dice, en realidad no entorpece la historia. Es como que quizás uno echa a pensar, ¿fue marketing esto de crear esta polémica con el tema, o realmente fue polémica verdadera? Pero no sé qué te pasó a ti, Cristian, pero en lo personal siento que no era para tanto. Sí, yo sentí exactamente lo mismo, porque todo lo que armaron con este personaje que transgénero, que pensaban que voy a ser Hércules, pero al final no fue Sí, porque Hércules, era iba otro a ser personaje. Aquiles. Sí, pues Aquiles. Aquiles, perdón. Sí, Y ¿cómo se llama? Y al final fue un personaje que tuvo su rol, pero secundario. sí. Y Claro que justamente un personaje no como como joven, que quizás no, es justamente una edad donde los hombres tampoco son tan desarrollados como para decir, no se cree el personaje que sea un hombre. Yo siento que estaba bien interpretado también. sí, no, es igual. eh, Igual encontré que fue bueno el papel que hizo el actor. Yeah. Y lo otro que también ha sido criticado es el hecho de que hay poco protagonismo de los dioses. Pero si bien puede ser al lugar la crítica, sabemos que Nolan se caracteriza por tratar de hacer películas que se sientan realistas, como que carecen de tanto elementos fantásticos, habiéndolos igual en la película, que hay elementos fantásticos, pero busca él que darle un tono que se sienta como más creíble, como más como... Entonces quizás por lo mismo ahí vemos a una eh, Atenea, interpretada por Zendaya, que a la larga tú, terminando de ver la película, tú sientes que en el fondo, más que ser una diosa, era como la conciencia de Odiseo que lo estaba perturbando por lo que había hecho en Troya. Es como que cargaba con una fuerte culpa de lo que había hecho, que lo vemos al final de la película prácticamente. Se ve lo que ocurrió en Troya, entonces se siente este peso que carga Odiseo, y que se transforma en una imagen de un personaje que todos decimos, Atenea,
pero después sentimos que cuando esa escena, cuando se ve que se toman de la mano al final, y se ve que en Troya matan a una mujer que tenía sus características, tú dices, es un cargo de conciencia que sentía él por matar a un inocente en el fondo. Claro, yo creo que, mira lo que yo sentí, que un poco al final igual se cuestionó el hecho de todo lo que hizo, toda esa guerra, el fin como tal de la guerra, yo creo que se cuestionó como todo. Sí. Como de alguna manera ir a la guerra por la ambición de un hombre, sentir que no se justifica, que es algo que está presente realmente en la filmografía de Nolan, esto de cuestionarse de qué tan válido es ir a la guerra por hechos. Vimos en Oppenheimer que también se cuestionaba el tema de avanzar tecnológicamente y crear una bomba atómica, el peso que puede cargar alguien justamente tras saber que lo que estuvo involucrado costó muchas vidas. Entonces eso siento yo que es parte del mensaje que plantea Nolan también acá, como un mensaje contemporáneo. Sabemos que la guerra ha estado presente en la historia de la humanidad siempre, muchas veces validada por temas ideológicos, religiosos, por ambición, pero de alguna forma acá él como que esta idea de ser como un héroe, de pasar la historia por una hazaña de estas características, se pone en cuestionamiento por decir, ¿en realidad vale la pena todas estas muertes? Claro, y yo creo que, disculpa, yo creo que eso mismo un poco se lo empieza a cuestionar en esa escena cuando están como en el inframundo y Sí. empiezan a hablar con todos los que murieron. Bueno, ahí cuando este personaje, yo no recuerdo el nombre del personaje transgénero, le cuenta la verdad de lo que pasó con él cuando salió elegido, entre comillas, para ir a la guerra. Sí. Y después llega toda la gente, todos los soldados que murieron en toda esa guerra y todo un poco cobrándole, por decirlo de una forma, sentimiento de que sus cuerpos no quedaron ahí tirados y ellos querían descansar en paz. Entonces un poco ahí le cobraron todo eso. Yo creo que ahí él sintió el verdadero peso de todo lo que había pasado. Sinón, el personaje que tú estás mencionando. Sinón, sí, se llama. Sí. Sí. Bueno, de hecho, el mismo Agamenón, que era por quien fueron todos a la guerra, se vio después a la vuelta involucrado por el hecho de las consecuencias que trajo el haber sacrificado a su hija para tener éxito en la incursión en Troya, el resentimiento de su esposa que lo mata y que estaba también con otro hombre ya, o sea, de alguna forma todo lo que muestra esto, la reflexión que nos deja esta producción, esta versión de Nolan, es decir, que las consecuencias que trae son grandes, o sea, tanto para los que movieron a todas estas tropas hacia Troya, como para los involucrados, más mandados, por decirlo entre comillas, como en el caso de Odiseo, que en el fondo él asumió un rol en base a una obligación que le tocó asumir como parte del ejército de los griegos. Sí. Así que no, es una película realmente que podemos recomendar, ¿cierto? Podemos decir que... de todas maneras es una película recomendable porque, chuta, la película abarca todos digamos, por decirlo de una forma, los puntos más importantes de la Odisea. Sí. Y todos están llevados a la pantalla ya con la tecnología que hay hoy en día, los efectos, sí. También la pantalla IMAX, que a todo esto a nivel mundial hubo por decirlo de una forma, como un colapso, porque todo el mundo quiere verla en IMAX y estaban agotadas en todas las partes. De hecho, acá estaban diciendo que iban a prolongarla hasta septiembre, porque de hecho, se agotan. Por la demanda, sí. Y como de son hecho, años, de alguna manera, sí. La diferencia en la imagen, el sonido. De hecho, atrasó el uso de las pantallas IMAX de otras producciones, pues Spider-Man no se presenta en IMAX por lo mismo, porque se especulaba que podía haber éxito con esta película por lo esperada que era, y así nomás fue, y ya se ganó un mes más en pantalla. Y lo otro que se valora también es que si bien ahí CGI es poco,
porque Nolan buscó usar lo más práctico posible efectos. Por ejemplo, en lo del Cíclope, aquí estamos hablando con spoiler, obviamente sabemos que el Cíclope era una marioneta gigante que después le hicieron unos retoques CGI para que no se notara que era una marioneta, pero estaba presente en la cueva con los actores, entonces de alguna manera todo facilita la producción para que los actores puedan interactuar con cosas que están ahí, pues, no con pantallas verdes o azules, sino que se vean cosas que están con las que pueden interactuar. El barco, sabemos que igual ahí hay una crítica que es un barco que no corresponde a la época, es un barco vikingo, pero lo arrendaron para la producción porque también buscando esta fidelidad y como no había barcos disponibles de esa época, lo más parecido en ese barco vikingo se tomó eso, pero para la narrativa igual es útil, de alguna forma. Chuta, mira, volviendo a lo que me mencionaba, no quiero dejar pasar la escena del Cíclope. Para mí fue una de las más espectaculares de la película. O sea, sí. Toda la secuencia cuando se empezaba a devorar a los a los compañeros, sí. No, sí. Eso fue como, la encontré genial. Sí. No, y tiene como bastante de body horror esto, por ejemplo, cuando se convierten en cerdo la tripulación ahí, está como la bruja los toma y como que los moldea. Es como claro, bastante... lo empieza como a transformar y después ellos le quieren advertir y sí. Por suerte se dio cuenta. No, está muy bien lograda. Sabemos que también es su interpretación de la Odisea, que es algo que personalmente siempre yo defiendo en los directores. Bueno, sabemos que hay algunos que no lo logran, pero que cuando las películas se adaptan de un libro, de un texto antiguo o contemporáneo, es una interpretación que hace el director. Pues no es que uno tiene que esperar ver alguna copia calcada, porque si es por eso, mejor uno se queda con el original, no va con el libro. Entonces, son interpretaciones que aportan a la visión de uno, que uno dice, oh, qué buena la forma como la interpreta, o hay otras que pueden ser menos logradas, pero... Y además, más aún tenés que considerar que la historia esta original estaba redactada en este formato así como poemas, exacto. Entonces, ya pasarlo a un guión es como necesariamente te va a implicar como un cierto grado de interpretación y agregarle más cosas, obviamente, yo creo. De hecho, Nolan dijo que él se inspiró en una escritora que hizo una traducción y que la adaptó como novela, pero esta escritora también dijo que no le gustó cómo quedó todo, pero yo creo que ahí hay un poquito también quizá a lo mejor el hecho de que no la involucraron en el proyecto, pero el hecho que Nolan reconozca que tomó como inspiración su traducción, a ella le ha servido para que venda más de sus libros. Por otro lado, en Grecia se habla de que la gente está agradecida en la gente porque su cultura se ha visto puesta en primera línea nuevamente. Entonces son elementos que uno valora de que una historia de 3.200 años vuelva a estar en primera línea, siendo reconocida, que la gente se interese por esto, porque de alguna forma sabemos que muchas de las historias que aparecen contemporáneas o quizás del siglo pasado, tienen elementos de la cultura griega, pues muchos superhéroes, sabemos que como que están inspirados en dioses griegos. Entonces todo esto de alguna forma permite que la gente redescubra algo que ha estado ahí por mucho tiempo, pero que lo revalore también. Claro. Así que una película que recomendamos 100% y más allá de las visiones que pueden haber diferentes de unos y otros, yo creo que nadie le va a dejar indiferente porque se contemporaneiza acá este tema de la guerra, el tema de ser héroe, el tema de los traumas que conlleva el pasar por una guerra, justamente en momentos en que nuestro mundo está pasando por momentos donde hay guerra en diferentes lugares. Entonces, desde afuera a veces la guerra se tiende a romantizar como que el heroísmo, pero sabemos que en la práctica conlleva bastantes pérdidas tanto para los involucrados de todos los bandos, o sea, no es exclusivo de uno u otro bando, sino que siempre hay pérdidas humanas, civiles, los soldados quedan con traumas, y lamentablemente quienes promueven estas guerras son los que menos sufren. Claro, y como dices tú, queda en la conciencia de todos los que participaron ahí y al final eso, chuta, termina afectando a cómo llegó Odiseo, o sea, sí. Al final cuestionándose todo su vida casi porque se dio cuenta que
que toda la guerra había sido pura muerte y al final, ¿para qué? Si quienes llegaron de vuelta, solo él. Sí. Y le quitó ver crecer a su hijo, poder estar con su mujer, y perdió mucho más que ganar con este conflicto. Claro. Bueno, Cristian, ha sido un placer contar contigo en esta edición de Mundos Paralelos para hablar de la Odisea, una película que a ambos nos gustó mucho y que de alguna forma valida nuestro gusto también por el cine, de cómo ir viendo historias que a veces uno dice, pero es algo antiguo, de 3200 años, pero ir al cine a ver una No, pero hay que película... recomendarla 100% a toda la gente Sí. y chuta. Sé que las salas IMAX están solamente acá en Santiago, pero los que tengan la posibilidad de verla en esta sala es como recomendable de todas maneras. Bueno, si no, en la sala que La puedan, pantalla más grande que tengan a la mano. Sí, sí. pero es algo que vale la pena ver en el cine. Sí, sí, es un evento cinematográfico y que esperamos que se sigan dando estas instancias donde el cine rescata historias antiguas y que sean actualizadas de alguna forma en su discurso, en lo que plantean, porque invitan a la reflexión, más allá de pasar un rato, de uno ir a una sala, entretenerse, de ver una puesta de escena, el arte que está involucrado, sirve también para llamar a la reflexión. Exacto, de acuerdo. Bueno, Cristian, te agradezco No, mucho Francisco, gracias por la invitación. de nada. Fue un Y placer. estás invitado próximamente para otro mundo paralelo cuando podamos comentar alguna otra película. Bueno, gracias, que estén bien. Chao, chao. Chao. Bueno, amigas y amigos, esta fue una nueva edición de Mundos Paralelos y en esta oportunidad, hablando de un clásico de más de 3200 años, La Odisea, llevada a la pantalla grande y a pantalla chica a través de películas y miniseries durante el siglo XX y lo que va del siglo XXI. Y en lo particular en la último estreno que fue la película de Christopher Nolan. Así que nos estamos viendo próximamente en una nueva edición de Mundos Paralelos. Los esperamos y no falten de ir al cine porque el cine es la experiencia que no se compara con ver las cosas en una pantalla de la casa. Así que no abandonen el cine. Hasta pronto.